Bien, por favor les rogamos tomar asiento porque vamos a continuar. Algunos se fueron, parece que está bueno el refrigerio. Bien. Empezamos la jornada de la tarde. Nosotros, valga la explicación, le habíamos pedido a nuestros colegas de APIME de Argentina, que no pudieron llegar, y de CAPEIPI de Ecuador, que tampoco pudieron llegar, que hicieran una ponencia sobre el tema que está en el programa como panel 3, y que se señala el papel de las pymes en la cadena de valor y la relación de las MIPYME con las grandes empresas. En reemplazo de estos dos gremios que no pudieron venir y por razones fundadas, que nos avisaron a última hora, pero nos avisaron, le hemos pedido que compartan este panel a quien estaba designado de antes, que es nuestro colega Manfredo Reyes, que es presidente de FEPYME de Guatemala, que en algún instante va a conversar, y hoy en la mañana le pedimos al secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL que nos ayudaran en este tema, y va a iniciar el proceso de exposición experimentado y amigo de muchos de los que están aquí, porque hace mucho tiempo está en el mundo de la PYME trabajando desde CEPAL, a Giovanni Stumpo, que es de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Entonces, él va a poner el tema, y yo le voy a pedir a Manfredo, tal como lo hicimos hoy en la mañana, que él pudiera también entregar su opinión, que es lo que se había preparado para este tema. Dejo con la palabra entonces a Giovanni Stumpo en el tema que le hemos pedido que nos colabore. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes, sí. Mira, yo voy a intentar dar mi aporte al evento con una mirada que es un poco la de CEPAL sobre estos temas, ¿no? Y veo que a ver, específicamente la temática, digamos, de esta mesa, ¿no? Esta mesa de esta presentaciones específicas, digamos, este bloque del evento de ustedes, está relacionado con cadenas de valor. Yo quiero, y la relación con la gran empresa, quiero pero hacer una reflexión un poco más amplia y pensar más que específicamente en cadena de valor, en cadenas productivas, ¿no? Que es un concepto un poquito más amplio, si queremos, de cadena de valor. Y para hacer esto, antes quiero hacer una pequeña introducción, ¿no? Ubicar el tema en el contexto que tenemos hoy en la región y en el contexto de las políticas que hoy tenemos. A ver, lo que plantea desde hace ya varios años la CEPAL es que pese a todo el gran crecimiento que ha tenido América Latina, un poco yo diría en todos los países, algunos más, otros tal vez menos, pero prácticamente bastante generalizado por lo menos los últimos 5 años, en algunos casos la última década, o más de una década en algunos casos, pese, digamos, a este crecimiento, en realidad siguen quedando algunos problemas estructurales bastante grandes. Es decir, si uno mira, por ejemplo, nosotros en la CEPAL lo sintetizamos con dos indicadores, ¿no? Que son la brecha externa y la brecha interna, lo llamamos. Con brecha externa pensamos a la diferencia de productividad que tienen los distintos países de América Latina y América Latina en su conjunto, con economías más desarrolladas.
como puede ser el bloque de países de la OCDE o Estados Unidos. Bueno, esta brecha de productividad que se había ampliado mucho a lo largo de los años 90 y una parte de los años 2000, en realidad no se ha reducido. Pese al gran crecimiento que ha tenido América Latina, cuando nosotros miramos la diferencia de productividad con economía más avanzada sigue siendo muy elevada. Y no hay ningún indicio que se esté reduciendo. Y la brecha interna. ¿La brecha interna qué es? La brecha interna son, por un lado, la diferencia de productividad que presentan los distintos sectores, ¿no?, al interior de cada país, y también la diferencia de productividad entre agentes, ¿no?, entre la grande y la mediana, la grande y la pequeña, la grande y la micro. Cuando nosotros comparamos los países de nuestra región con, por ejemplo, los países europeos, de la Unión Europea, ahí encontramos que las diferencias de productividad entre grande y pequeña son mucho, pero mucho mayores en el caso de nuestra región. Pero además de eso, que uno dice, bueno, está bien, más o menos eso lo sabíamos o lo intuíamos, no hay ningún indicio que, pese al gran crecimiento, pese a todos los buenos años que ha tenido la región, pese al mejoramiento del nivel de vida de la gente, los grandes avances, todo lo que ustedes quieran, no hay ningún indicio de que esta brecha se esté reduciendo. ¿Por qué? Porque la estructura productiva tiene alguna característica que ustedes conocen y la viven además cotidianamente, ¿no? La estructura productiva de los países, con diferencias siempre entre países, pero en América Latina tiene, digamos, esta característica que está muy polarizada alrededor de determinadas actividades, intensivas en recursos naturales en muchos casos, relacionadas con grandes empresas que pueden ser grupos nacionales o transnacionales, mientras el resto de los agentes económicos, la pequeña y mediana, la micro, quedan cada vez más rezagadas o por lo menos no van cerrando estas brechas que son muy, pero muy grandes comparando con otros países. Estos años muy buenos de crecimiento que ha tenido la región también han sido años muy grandes de gran inserción internacional. América Latina ha ampliado su participación en el comercio mundial, es mucho más integrada al mundo. Sin embargo, propio por la característica que tiene la estructura productiva muy polarizada alrededor de muy pocos sectores exitosos, muchas veces relacionado con recursos naturales, pero no siempre, hay diferencias según el país, pero en muchos es así. Pensamos a Chile, pensamos a Ecuador, pensamos a Perú, a Colombia, Bolivia, Venezuela, en buena medida Argentina, seguramente Uruguay, muy concentrada, decía, en muy pocos sectores, y cada vez que la economía crece, las importaciones crecen cada vez más. Obviamente porque todo el resto hay que importarlo. Todo eso hay que importarlo porque el resto de la estructura productiva no tiene la capacidad por cómo está construido el modelo económico, por cómo está construida la estructura productiva, no tiene capacidad de responder. ¿Y qué pasa? Pasa que cada vez más países tienen problemas de déficit en cuenta corriente. O sea que este modelo, además, tiene un problema serio de sostenibilidad por el lado externo. La cuenta corriente, aun cuando otro tema macro hayan sido resueltos, como puede ser el déficit fiscal, no todos los países, pero la gran mayoría lo tienen controlado, otros, o la inflación, la tasa de interés, lo que sea, pero hay una variable macro que no es menor, que es el déficit en cuenta corriente, que empieza a ser negativo y a representar varios puntos del PIB en varios países de la región. Y eso es vía importaciones, pero también a través de la repatriación de capitales de las transnacionales, que son cada vez mayores. La inversión extranjera es muy buena y muy positiva, pero no es una cosa gratis.
Y países que han recibido flujos muy grandes en los últimos años, sobre todo en los sectores de recursos naturales, que son los sectores de mayor rentabilidad, son los sectores de mayor rentabilidad, pero también los sectores donde más se repatria capital, y eso sale del balance de pago, y si a eso asociamos también importaciones crecientes, esto significa déficit en cuenta corriente, y no hay una economía macro que aguante déficit en cuenta corriente de 3-4 puntos del PIB. O sea que el modelo además tiene algunos problemas proprio por su falta de diversificación productiva, por ser tan concentrado en determinados sectores, tiene algunas limitaciones. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque hay muchos países que ya lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro y han desde hace, yo diría, por lo menos unos 5 años, emprendido, bueno, Brasil antes en realidad, emprendido políticas industriales o políticas de transformación productiva. Y estas políticas hoy, Argentina empezó en el 2011, Uruguay creo fue 2010 que empezó a plantearse esto, Ecuador tiene un proyecto de cambio de la matriz productiva desde el año pasado, Perú lanzó este año el plan de transformación productiva, es decir, es un tema que cada vez más en los países empieza a ser objeto de política, dice, ¿cómo podemos transformar nuestra estructura productiva para seguir creciendo? Y aquí entra un tema, que es el de las cadenas. Por un lado se ha superado, lo cual yo creo que es positivo, la vieja lógica de trabajar solo por sectores, ¿no? De transformar la estructura productiva mirando solo al sector. Y es positivo que se mire, digamos, la cadena productiva, porque la cadena productiva implica ver relaciones entre distintos sectores, distintas actividades y sobre todo distintos agentes. Trabajar por cadenas productivas, hacer política por cadena productiva, implica considerar no solo los grandes players, los grandes jugadores de cada país, sino también pensar en las empresas pequeñas y medianas. Ahora bien, pero aquí yo creo que hay algunos temas que es importante, digamos, analizar. Uno es de tipo político. La política hacia la pequeña y mediana empresa, digamos, ha tenido, bueno, ustedes lo saben, lo han vivido, yo lo veo más como investigador o como funcionario de Naciones Unidas que también se ocupa de actividades de asistencia técnica. Ha tenido vaivenes, ¿no? Ha habido años en los cuales ha sido olvidada, otros años en los cuales ha sido un poco el eje de la política. Yo recuerdo que a mediados de los años 90 se empezó a hablar de vuelta de política PYME, pero con un eje esencialmente en el empleo. Se veía la pequeña y mediana empresa como gran reserva, digamos, de empleo, protección, digamos, de empleo, entonces eran sujetos interesantes por esto, no porque podían eventualmente ser competitivas, sino se la miraba esencialmente como frente a los problemas de desempleo que vivía la región a mediados de los años 90 y comienzo de los 2000 también en varios países. Entonces se miraba la PYME con esta óptica. Ha habido como un importante resurgimiento del rol de la PYME en la política, aunque no siempre el objetivo era muy claro, ¿no? Se pensaba a veces en temas más bien sociales, fomentar el autoempleo y generar entonces un tipo también de empresarialidad un poco espuria, ¿no? O sea, los que se vuelven empresarios porque no, en realidad porque no tienen alternativa, no porque tengan una verdadera vocación. Un poco para intentar generar más empleo en empresas un poquito más grandes como la pequeña y la mediana. Pero digamos, como en esos años, yo diría hasta 5 o 6 años, con la excepción de Brasil, que siempre tuvo un importante eje en la política industrial,
como en esos años no se hablaba de transformación productiva, no se hablaba de política industrial, el eje de la política de desarrollo productivo de los países eran la pyme. Hoy el eje se está desplazando y se ha desplazado. Ahora se habla de transformación productiva, otros países hablan de cambio de la matriz, otros países hablan explícitamente de política industrial, como es el caso de Argentina y de Uruguay. Otros países aún tienen que definir un poquito hacia dónde ir, yo creo que es un poco el caso de Chile. Pero en Chile también hay una preocupación por modificar en algo la estructura productiva, aunque no se haya transformado en políticas muy explícitas respecto a otros países. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que el eje se vaya desplazando, y yo percibo que en algunos países es así, y que la política para pyme quede olvidada. Entonces ese es un tema político, ¿no? Que si el eje se va todo hacia la política industrial, y si la política industrial no es pensada de manera tal de incorporar la pyme, lo que puede pasar en los hechos es que esta política industrial o política de transformación productiva, que va a absorber todos los recursos escasos que los países estén dispuestos a poner en la mesa, se vaya a armar con las grandes empresas al final. Y al final quedamos en la misma situación de antes. Miren, nosotros porque la CEPAL, ustedes saben, tiene una gran tradición en las actividades de investigación, pero la CEPAL es también una institución que da asistencia técnica a los gobiernos de los países. Nosotros, de hecho, si pienso solo en los últimos 4 años, le puedo decir que hemos estado involucrados, o estamos en este momento involucrados con, entre Argentina, Uruguay, programa de asistencia técnica, me refiero relacionado con política industrial, Guatemala, El Salvador, Ecuador, en este momento Perú. O sea, con un grupo grande de países, con mucha actividad relacionada propio a esto, al desarrollo de cadenas productivas. Y si tengo que decir la verdad, en muchos casos, la pequeña y mediana empresa no entran en estas políticas. No digo que no entren por una elección de los hacedores de política. Ahí vamos al segundo tipo de problema que quiero mencionar. Pero en los hechos, las políticas para cadena productiva, con excepciones, pero por eso digo muchos casos, no digo siempre, al final se resuelven en construir un proyecto entre sector público y sector privado, que es un eje fundamental de la construcción de la política. Pero el sector privado, ¿quién es? Son las grandes empresas, son las grandes firmas. Y entonces la pyme pierden también en la política ese pequeño protagonismo que habían tenido hasta ahora, y sí podemos también hacer un balance de la política pyme y no estar del todo satisfechos. Y creo que ustedes son los primeros que no están satisfechos de la política pyme de estos últimos 10, 15 años. De ahora en adelante puede hasta ser peor. Entonces aquí hay un tema, cómo volver a poner las pymes en la política, cómo volver a ponerla de una manera distinta respecto a lo que había en el pasado, cómo ponerla en un contexto en el cual los países más activos, los países que tienen claro que hay que modificar que la estructura productiva, incorporen a la pyme en sus proyectos de cadenas. Y la incorporen en serio, me refiero, con intervenciones que pueden afectar una parte importante del beneficiario, no con cositas para 15, 20 empresas, pequeños ejercicios, pequeños estudios de caso, que siempre los hay. Pero aquí vamos al segundo problema, que es, si uno de vuelta compara la situación o las características de la pequeña y mediana empresa en
países europeos, que son los que yo conozco un poco más, digamos, y la situación de los países en América Latina. Ahí tenemos una gran diferencia, porque bueno, política para cadena productiva se hicieron en Europa también, pero ahí nos encontramos con empresas que tienen un alto nivel de especialización y calificación. Son empresas que o producen para nichos de mercado, no compiten con bienes de consumo masivo, en textil, alimento, o sea, si hacen alimentos son alimentos muy especializados, si hacen prendas son prendas muy especializadas, no compiten por escala con las grandes empresas, o son directamente proveedora, como es el caso de las industrias metalmecánicas y electrónicas, son proveedoras de las grandes empresas. ¿Por qué? Porque tienen alto nivel de especialización y calificación. Cuando miramos cómo la pequeña y mediana empresa hoy se insertan en América Latina, se insertan en esta estructura productiva, en cambio encontramos que la especialización y la calificación es bastante baja. Después siempre hay excepciones, siempre hay joyas o empresa modelo, pero yo pienso al grueso de la micro, pequeña y mediana empresa, que son empresas que compiten con las grandes directamente, entonces con bienes y servicios de consumo masivo. Y ahí cuenta la escala, y entonces, bueno, obviamente es una competición donde no es entre iguales, o sea, no es ad armi pari, se dice en italiano, ¿no? Con las mismas armas, estamos peleando, ¿viste? con una onda contra una ametralladora, cosa que no pasa en otro tipo de estructura productiva, como es el caso de Europa. Pero ahí tenemos el problema. Este es o sea, por un lado hay un problema político. ¿Cómo volvemos a poner? Hoy el eje de la política de desarrollo productivo se está desplazando. En algunos países ya claramente se desplaza de lo que antes era la única política de desarrollo productivo, eran poco o mucho que se hiciera. Bien o mal que se hiciera es otro tema, pero la agenda de los ministros de desarrollo productivo, se llama el ministro de Economía, se llama el ministro de Industria, o sea, cada país tenía un nombre distinto, qué sé yo, eran la pyme. Hoy el eje se mueve hacia la transformación productiva. La transformación productiva significa las cadenas, significa intercambiar de manera más profunda la estructura. Entonces, ¿cómo volvemos a poner? Ese es el primer interrogante de tipo político. ¿Cómo volvemos a poner las pymes en este nuevo contexto? La volvemos a poner protagonista de vuelta de un proceso de cambio, porque nosotros antes, yo por eso empecé hablando de las dos brechas, porque nosotros cuando hablamos del problema de la estructura productiva en América Latina, hacemos siempre, como CEPAL, digo, hacemos hincapié en dos temas. Uno, es verdad, la productividad de América Latina es muy baja. Es muy baja en su conjunto, no es baja la de la gran empresa de cobre, no es baja la de la gran empresa de hierro, pero cuando miramos el conjunto de la economía latinoamericana, la productividad sigue siendo baja y pese al crecimiento, esta brecha no se cierra. Y esa es una, es la externa, pero está la interna. La brecha interna, y son dos caras de la misma, en realidad del mismo problema. La diferencia entre sectores extremadamente dinámicos, fuertes, productivos, y la diferencia entre empresas. Y si no logramos resolver los dos temas al mismo tiempo, no va a funcionar. No va a funcionar, ya se vio, la productividad de las grandes empresas en América Latina aumentó de manera espectacular, pero para el conjunto de la economía pasó muy poco. Para la competitividad del conjunto de la economía pasó muy poco, y lo único que pasó fue aumentar las importaciones. Porque cualquier bien, todos los bienes son cada vez más importados, y se exportan materia prima o, bueno, algunos países que tienen otro tipo de inserción, como es el caso de México, bueno, que exporta producto de maquila y automotriz, y también, pero exporta también mucho producto basado en recursos naturales igualmente. Entonces, un tema político, pero al mismo tiempo dice, bueno, ahí hay una lucha política que hay que dar para tener protagonismo, pero al mismo tiempo hay un problema que no es político, que es cómo hacemos para plantearle a los gobiernos, no, un momento, si usted hace política de cadena productiva, tiene que considerar a las pequeñas y medianas empresas, porque ya en el concepto de cadena
están incluida la pequeña y mediana empresa como parte de la cadena, como proveedora de bienes especializados, de servicios especializados o proveedora de la grande. ¿Cómo hacemos para plantear esto cuando tenemos la gran mayoría, no todas obviamente, yo estoy siempre generalizando, hablando del conjunto, pero la gran mayoría de la pequeña y mediana empresa no están en condiciones de insertarse en ninguna cadena, porque no pueden ser hoy proveedora de la grande todas las que son productoras de bienes de consumo masivo y compiten con la grande en lo mismo bien, y compiten además en una lucha como yo le decía. Entonces ahí hay un tema, hay doble tipo de problema. Uno, lograr tener este protagonismo político. Dos, pensar política, que es mucho más difícil para un gobierno. Es muy fácil, siempre es complejo hacer política de cadena productiva, obviamente, no quiero decir que el trabajo o la tarea de los hacedores de política sea fácil, todo lo contrario, pero es más simple, pongámoslo así, pensar la dinamización de determinada cadena productiva a partir de un diálogo y de la construcción de un proyecto con la grande que de un diálogo, de una construcción de un proyecto involucrando a todos los otros actores que tal vez hoy no pueden, pero sí potencialmente bajo determinadas condiciones y con determinadas políticas, pienso obviamente a la micro, pequeña y mediana empresa, pueden ser parte de una política de cadena. Eso el mercado no lo resuelve. La estructura productiva así como está no lo resuelve. Tal vez lo resuelve en determinados países europeos, tampoco en todos, porque la estructura ya ha sido construida de una cierta manera. Entonces, si uno hace política de muchos países ya ni hablan de política para pyme en Europa. Porque hablar de política de cadena significa ya incluir a la pequeña, hablar de política para redes de empresas, hablar de política para articulación productiva, es obvio y automático que uno está pensando en la pyme, porque están en condiciones de responder. Aquí en América Latina no es así. No es así. Y uno puede perfectamente hacer política de redes, política de articulación productiva, política de cadena pensando sobre las grandes, porque la estructura te lo permite. Pero así no vamos a resolver el problema. Entonces se necesita, uno, una capacidad de tener una propuesta política para volver a tener protagonismo. Y yo, como le decía, lo que yo veo es que los países que están gastando y que querrán gastar en el futuro en desarrollo productivo, gastarán cada vez menos en pyme, esa es mi opinión, y en algunos países ya lo veo, porque gastan en las cadenas, en la política de cadena. Entonces hay un tema político, pero también hay que construir propuestas para que las empresas que hoy no pueden ser sujetos de una política de articulación con la grande, articulación entre sí, ser parte de la cadena, puedan serlo en el futuro. Yo eso que creo que es un poco sintetizando los dos grandes desafíos de política que hay, ¿no? Eso, yo quería darle un poco esta visión, que un poco la visión que tenemos nosotros aquí en CEPAL, en términos generales sobre el tema, y se lo digo no solo como investigador, sino como persona que está involucrada en proyectos de asistencia técnica al Ministerio de Industria, al Ministerio de la Producción, del Ministerio de Economía, de varios países de la región, justamente en estos temas, porque hoy lo que los países nos piden a la CEPAL, yo lo veo simplemente en los pedidos de asistencia técnica. Antes nos pedían ayúdenos en diseñar este instrumento o esta cosa para la política de pyme. Hoy nos piden ayúdenos a diseñar un plan para la transformación productiva o un plan industrial. Eso nos están pidiendo hoy los países. O sea, algo ya cambió, no está cambiando. Ese era mi comentario. Muy bien. Agradecemos a Giovanni su participación. Vamos a ver si hay preguntas al final. Vamos a cambiar el sistema. Ahora dejo la palabra en los tiempos que habíamos convenido a Manfredo Reyes de Guatemala. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Para mí es importante estar aquí. Déjenme decirles que en Guatemala tenemos la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa formada hace 27 años y, como bien decía Giovanni, ha sido una constante lucha mantenernos siempre tratando de avanzar y desarrollar un poco el tema de las pymes.
Me da mucho gusto haber oído esa presentación anterior porque nos da margen de verdad para que participemos todos e involucrarnos más en los temas, porque creo que son temas de actualidad. Y realmente, como bien lo decía, la CEPAL ha venido trabajando esos temas y en nuestros países no es nuevo. Esto ha venido funcionando y ha sido de siempre. Entonces, básicamente yo iba a comentar un poco el tema de las cadenas de valor, conjuntamente con cadenas productivas y el tema de clúster, cómo lo hemos enfocado en nuestros países, en Guatemala. Nosotros allá pues somos un país pequeño también, realmente hemos venido visualizando nuestra función como federación es apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios en la medida de las posibilidades ante la gestión de política pública que hemos venido realizando en nuestros países. Hay muchas necesidades en el interior del país, hay mucha gente dedicada al área agrícola y básicamente pues hemos trabajado algunas cadenas de valor y algunos encadenamientos productivos en el interior, de los cuales voy a hacer mención y luego voy a tratar de dar un esquema generalizado en base a unos estudios que he tenido acceso de la CEPAL, que ha hecho en Centroamérica, de algunos casos relativamente de éxito que pudiéramos hacer. Realmente para nosotros es importante venir y participar porque aprendemos mucho. Yo les decía en el refrigerio que tuvimos que hay cosas muy positivas y muy cercanas. En el caso de México tenemos mucho por qué aprender y entonces debemos de valorar en estos momentos que tenemos la oportunidad de reunirnos para sacar temas en común y profundos para poder hacer buenas prácticas en nuestros países. Así es que con esa antesala les digo que en Guatemala realmente es un país de 15 millones de habitantes. Tenemos muchísima gente en el interior del país, la mayoría, el 85% de guatemaltecos es gente campesina indígena y que se dedica básicamente al tema agrícola. Entonces, la capacidad de ingresos económicos son bajos. El ingreso actual, el salario mínimo es de $300 mensuales y eso es para los que están con un salario mínimo. Realmente en el interior del país hay muchos que no pueden llegar a obtener un salario mínimo. Hablamos del salario mínimo cuando son empresas formalmente establecidas. Pero dentro del el sistema que nosotros hemos venido apoyando y trabajando, porque para nosotros es importante, por la mañana vi bastantes jóvenes, por ahí me motivaba mucho, porque es bueno que asistan y participen los jóvenes, porque en Guatemala ocurre un fenómeno, yo no sé si en sus países, pero voy a referirme al mío. El tema de emprendedurismo, el tema empresarial, realmente son temas que solo se viven de momento y de moda. No existe una cultura educativa que haga transformar realmente en nuestros países desde un inicio el concepto empresarial en los jóvenes. Nosotros en Guatemala tenemos muchas debilidades, como por ejemplo, queremos que un joven cuando sale de bachiller o sale de perito contador o algo, tenga conocimientos con visión empresarial, pero casi todo el mundo los enfocamos y también tenemos mucha responsabilidad los padres de que a nuestros hijos les decimos estudie y prepárese para conseguir un buen empleo. Entonces, cuando no les damos un enfoque empresarial y les decimos, miren, prepárese, estudie para poder llegar a ser un empresario, no le estamos dando una visión generalizada del panorama económico que pueda desarrollar más a futuro. Entonces, en Guatemala realmente tenemos muchísimas personas con un gran potencial, son muy innovadores, tienen mucha capacidad, son muy trabajadores, muy competitivos, pero no existe realmente políticas de gobierno, políticas de país que los ayuden a ir saliendo de la pobreza. Entonces, queda responsabilidad de las instituciones privadas, en este caso nosotros, y hay muchas cámaras, nosotros pertenecemos también a CACIF, se llama la Organización Central de Guatemala, que aglutina 9 cámaras, nosotros somos invitados, y formamos parte de las cámaras que asisten y tratamos de hacer cada quien una responsabilidad en lo que nos compete al interior del país para tratar de ir desarrollando. Pero me llamaba mucho la atención que decía Giovanni el tema de las grandes empresas. De verdad, las políticas y todo lo que proponen actualmente en nuestros países van enfocadas a los intereses propios de ellos. Muchísimas veces nos quedamos fuera, el tema de la pyme o la MIPYME, básicamente nos quedamos aislados. Si nosotros no estamos tratando de hacer cada día más innovadores para tener incidencia dentro de las políticas públicas, realmente nos vamos a quedar desfasados. Tuve acceso a un estudio que hizo la CEPAL hace algún tiempo atrás en Centroamérica y de verdad es importante, las cadenas de valor a nivel regional también pueden funcionar y hay interesantes estudios, por ejemplo, del cacao, de los lácteos, de algunos procesos interesantes que pueden irse trabajando y haciéndose.
Pero en la realidad, cuando llegamos a las profundidades, nos damos cuenta, por ejemplo, les voy a hablar del caso centroamericano, que es el que más conozco, existe el tema de que nos ponemos de acuerdo en procesos arancelarios, por ejemplo, pero nunca llegamos a donde nos golpea la pyme. Por ejemplo, para nosotros es grande el dolor que sufrimos, por ejemplo, el paso de las fronteras. 5 fronteras o 6 fronteras en Centroamérica para un pequeño o mediano empresario. Pasar esas fronteras es una situación complicada. Entonces, la unión aduanera nunca se ha podido concretar y cuando lo hacemos a nivel país es más difícil, pero si lo planteamos a nivel regional, como foros como estos, podemos tener mucho más incidencia para mejorar beneficios que pueden ser trascendentales para los pequeños o medianos empresarios. Nosotros en Guatemala producimos diversidad de productos y queremos llevar, por ejemplo, tan cerca como El Salvador, que estamos a 180 kilómetros o 200 kilómetros de la frontera de Guatemala y no podemos pasar fácilmente porque existen muchos problemas que nos afectan. A los pequeños empresarios realmente les complica situaciones como estas. Pero hemos hecho ejercicios positivos, por ejemplo, en Guatemala con los encadenamientos productivos con la gran empresa. Ya hemos tenido acercamiento, nos sentamos con ellos, discutimos, hablamos y proponemos para tratar de avanzar. Pero realmente nos hemos enfocado en muy pocos sectores, básicamente en el sector, por ejemplo, de metalmecánica, en el área de servicios como transporte y otras cuantas actividades que nos permiten realmente tener algún acercamiento. Pero hemos encontrado grandes dificultades en el sentido de que cuando hablamos, la gran empresa se refiere al tema de responsabilidad social empresarial. Nosotros por ahí hemos tratado de acercarnos con ellos para, la responsabilidad va de la mano con todos y se refiere a tener el bienestar de todos sus proveedores, no solo el beneficio único de los grandes. Entonces, hemos ido abriendo algunas brechas ahí en ese sentido, tenemos muy buen acercamiento con las autoridades de gobierno también en Guatemala, pero no se ha logrado establecer. Y creo yo que de verdad, si logramos, así como en un foro como el de hoy, sacar propuestas concretas que nos ayuden a identificar problemas reales que tenemos en cada uno de los países, porque somos muy similares, de verdad, los problemas no son exclusivos. Y entonces podríamos llegar a aterrizar hoy con cosas sumamente importantes. En este caso les decía que nosotros en Guatemala, por ejemplo, hemos encontrado 2 factores, unos positivos y 2 negativos. Dentro de los positivos es que realmente las cadenas de valor son sumamente incluyentes. Nosotros cuando nos enfocamos a productores individuales pequeños, los organizamos, los ordenamos y tratamos de darle la oportunidad de mejorar su economía familiar. Y en este concepto que hemos venido manejando nos encontramos con un factor sumamente importante que es la participación de la mujer. En Guatemala, por ejemplo, hay muchas costumbres machistas y anteriormente no dejaban trabajar a la mujer. Hace muchos años, ahora, por ejemplo, se han dado cuenta de que la mujer es mejor administradora y hace buen uso de los recursos, entonces ha habido mejor ingresos económicos para la familia. Entonces hemos venido trabajando aspectos muy puntuales con grupos de mujeres que permiten realmente desarrollar y ordenarlas y organizarlas. Igualmente con empresarios pequeños que tienen la misma actividad, los organizamos, los ordenamos y vamos bajo ese concepto. Entonces, por ejemplo, 2 clúster que se han logrado fortalecer bastante en Guatemala, por ejemplo, el clúster forestal. El trabajo con la madera y todo esto venía siendo de una forma muy desordenada en Guatemala. Ahora que se ha ordenado y se ha podido organizar de mejor forma, se le da participación a los pequeños, a los medianos empresarios para que de una buena forma vayan mejorando y teniendo muchísimas posibilidades de mejorar su economía para poder tener mejores ingresos. Bajo ese concepto les decía yo que de verdad para nosotros ha sido importante participar, pero oía hoy en la mañana una participación que decía nuestro amigo mexicano la dificultad que tenemos muchas veces al acceso al crédito. Eso creo que en todos los países pasa. Todos los bancos nos dicen, mire, el dinero ahí está, lo que pasa es que la pyme no viene y no agarran el dinero. No es tan sencillo como eso, realmente tenemos años de estar en situaciones tan complicadas como estas, pero hay alternativas y lo que decía al final me pareció muy interesante, hay que buscar la posibilidad de conformar los mismos sectores de nosotros de las pymes, bancos que puedan darle acceso a las personas, porque nosotros realmente conocemos la necesidad y lo que nuestros asociados o nuestros empresarios realmente necesitan. Entonces, cuando uno va a plantear a un banco, mire, fíjese que yo necesito recursos y todo, le piden una cantidad de
documentos y requisitos que cuando vienen a decirnos que sí o que no, ya se pasó la oportunidad del negocio. Los pequeños y medianos empresarios de verdad andamos en la jugada de actividades rápidas, de hacer negocios y de buscar, somos muy versátiles, tenemos la oportunidad de cambiar de negocios en algunas ocasiones, pero necesitamos recursos frescos. Bajo esa línea creo yo que es sumamente importante, interesante poner atención muy bien a lo que decía Giovanni. Si no nos ordenamos, todos los países que tenemos pymes, vamos a quedar fuera de la película. Cuando sintamos, no vamos a ser actores realmente importantes. Y esto lo tenemos que, de alguna forma, dejar plasmado para hacer una buena gestión ante las autoridades de nuestros países, porque toda la vida ha sido una constante lucha. Yo hablo por mi país, pero en mi país, Guatemala, si no estamos nosotros despiertos en el día a día, estamos fuera de cualquier política. Entonces tenemos que mantenernos activos y hacer una buena gestión. Yo creo que algo que hemos hecho, considero yo, bien en Guatemala, ha sido que cada 4 años tenemos cambios de gobierno y muchas veces las políticas de las pymes las borran y cambian y llega una nueva autoridad, un nuevo ministro y vuelve a hacer cosas diferentes. ¿Cómo logramos hacer esto? Hace 8 años logramos juntar a los diferentes representantes de los sectores pymes en Guatemala, sentamos a la máxima autoridad, en este caso el ministro de Economía, hicimos un convenio donde nos respetan como un ente rector para que podamos ser el referente del Ministerio de Economía en todas las líneas de políticas pymes. Entonces, cuando cambian un gobierno o cambian al ministro, vamos, nos presentamos con él, llevamos al grupo de participantes que somos y le decimos, mire, nosotros somos el referente y le hacemos firmar un nuevo documento con él y así nos hemos mantenido. Entonces, yo creo que cosas como esta nos pueden ayudar si todo lo implementáramos en nuestros países para que nos vayan respetando y de verdad ganarnos el espacio que necesitamos para poder avanzar. Bajo esa línea, pues yo los exhorto a que de verdad todos participemos en las preguntas y las propuestas que podamos hacer en este tema para ir adelante. Muchas gracias. Gracias, Manfredo. Vamos a aprovechar algunos minutos para que opinen la gente que quiera opinar o hacer alguna consulta. Tenemos más o menos como 15 minutos para ello y después le damos unos 5 minutos a Giovanni, 5 minutos a Manfredo para que puedan redondear. Permíteme para ver si hay alguien de los que no han opinado o puedan opinar. Se ofrece la palabra. Allá hay una mano parada. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Humberto Fuentes, soy de México. Y más que una pregunta es sumarme a los comentarios. Yo vengo más del ámbito académico, como asesor consultor en la empresa, en temas de responsabilidad social empresarial, que afortunadamente algunos de ustedes han venido tomando. Y bueno, también es cierto que dentro del ámbito universitario me toca trabajar con los chicos con esta visión de que tienen que egresar siendo empresarios, porque eso contribuye pues a la riqueza no solamente de su bolsillo, sino del país. Entonces, bueno, de manera afortunada estos foros se abren para seguir dialogando y mi comentario creo que va sobre 2 líneas. La primera es que la responsabilidad social empresarial no es una moda. A lo mejor hay mucha o poca información, yo desconozco que tanta tengamos ahorita aquí. Y creo que no es la cuestión de discutir cuánta tenemos, sino que en las pymes, en las MIPYMES, creo que es más fácil incorporar la responsabilidad social empresarial, no se requiere de los grandes capitales. Y aquí cuento una historia rapidísima. Cuando yo estaba en la universidad y los sábados tenía un trabajo eventual como lavacoches en una estación de servicio, el dueño tenía 4 empleados, de los cuales 2 tenían alguna discapacidad. Él era el perfil porque él decía, cuando yo contrato a 2 personas que no van a representar una carga económica en su casa, yo me siento bien. Él hace mucho tiempo ya estaba haciendo responsabilidad social empresarial con su pequeña empresa de 4 empleados, en donde el porcentaje de empleados con discapacidad era el 50%. Estaba aportando bastante. ¿A qué voy con todo esto? De repente me toca participar en estos cursos de responsabilidad social empresarial y a veces creen que esto solamente es para las grandes empresas, para las que pueden invertir. Pero creo que hay que empezar también a explorar justamente este campo
dentro de las políticas públicas. ¿Por qué? Voy a poner otro ejemplo. Si una empresa grande, sí, restaurantera, va y compra las galletas que la señora nos dice que hace, va y compra los suministros en el mercado donde se distribuyen, bueno, nosotros le decimos mercado a las ferias, también están haciendo responsabilidad social empresarial, porque están incluyendo a la base de la pirámide, que la mayoría de las veces son empresas micro, ¿sí? Que de hecho, como lo mencionaban hace ratito, ¿no? A veces son empresas de subsistencia. Y si aparte de esto llegamos a hacer una política pública en donde se incentive a las grandes empresas que toman en cuenta en esas cadenas de las que ahorita nos hablaban, en sus sistemas de producción, pues qué mejor. La base de la responsabilidad social empresarial no es una moda, es una base ética. Entonces, no quiere decir que se trate de filantropías o ayudas, porque también ya mencionaron el hecho de que no había como paternalismos. Pero bueno, voy cerrando con esto. Creo que también hay que ampliar un poquito más los conceptos de lo que implica la responsabilidad social empresarial. Yo soy un convencido de que es algo que empresas micro y pequeñas ya lo están haciendo, a lo mejor no saben todo lo que implica, y que vamos a aportar a la conciencia de que posteriormente la gente vaya prefiriendo consumir de las empresas que se comportan mejor con la sociedad que de las que no. Nada más quería hacer este comentario, gracias. Gracias. Pedro me vio pedir la palabra. Muy buenas tardes, un gusto poderles saludar. Pedro León, soy profesor, director de un programa de integración académico-laboral, también del mundo académico. En primer lugar, excusarme por no haber podido participar en la mañana, pero justamente en Chile tenemos un sistema que funciona sobre la base de la acreditación y que es muy importante para el presente y futuro de cada una de las instituciones y nos tiene muy abocados a esa tarea. Pero me parecía de suma importancia poder participar y compartir alguna reflexión. Nosotros como institución académica, con más de 30 años y 14 años trabajando articulados con la realidad de la micro, la pequeña y la mediana empresa, en este proceso hemos considerado el trabajo con este sector tan importante en la economía y en la sociedad de Chile, o sea, en lo económico, en lo social y en lo cultural, como un elemento que la academia no puede dejar de considerar como trascendente. Es decir, para nosotros esta experiencia nos ha permitido incorporar en todo el sistema, en todo el modelo formativo, en cada una de las carreras, asignaturas que de manera obligatoria deben desarrollar proyectos, intervenciones y asesorías con pequeñas empresas. Es decir, no hay orientación hacia las grandes empresas, sino que hacia las pequeñas empresas, considerando que justamente es el sector que tiene mayores dificultades para tener financiamiento y asesorías de tipo profesional. Eso genera, yo diría, sin ánimo de equivocarme, un espectacular escenario para la formación de los jóvenes. Genera un laboratorio formativo de enseñanza, aprendizaje en la realidad que el mundo académico no puede adquirir con ningún recurso, porque es la realidad, es aquella que supera los libros, los manuales, la problemática tan diversa de cada uno de los sectores de la pequeña empresa. Al mismo tiempo, consideramos que por el crecimiento también muy importante de la educación superior y la cantidad de profesionales que ingresan al mercado laboral, es decisivo en su propio futuro que el mundo de la pequeña empresa sea sustentable, sea competitivo y pueda entregar también un espacio a estos jóvenes profesionales. Porque claramente vivimos en una sociedad donde la segmentación no solamente es por grupos sociales, socioculturales, sino que también hay una segmentación en el mundo académico. Y cada institución académica, por decir así, tiene un respaldo según el lugar en que se ubique y por decir los oropeles que pueda tener o no. Y eso significa un mejor o peor antecedente para los jóvenes profesionales y su incorporación al mundo profesional. En este desarrollo hemos ido incorporando iniciativas como crear un centro de emprendimiento. ¿Y qué es lo que nos genera? Nosotros tenemos alrededor de 14.000 estudiantes. Muchos de los familiares de los estudiantes que estudian con mucha dificultad
a pesar de que nuestras colegiaturas son de las menores, tienen familiares que son pequeños empresarios. Y tengo un caso aquí directo que está a mi diestra, y que claramente tienen que competir con dificultades. Al apoyar los emprendimientos también, no solamente de los estudiantes, de los familiares de los estudiantes, vamos generando, ¿no es cierto?, un circuito que para nosotros tiene un valor agregado y un componente valórico que es esencial. Para terminar, nosotros pensamos y lo hemos planteado en las distintas organizaciones gremiales con las cuales nosotros compartimos, como la UNAPYME, como CONUPIA, como Empremujer, federaciones de cooperativas como FECRECOP, que debiera haber una política de país que articule el mundo de las pequeñas empresas con el mundo de la educación superior, a nivel nacional. Las instituciones de educación superior, de suyo, históricamente, han desarrollado proyectos, pero simulados. Yo siempre pongo el ejemplo de arquitectura, donde hacen maquetas que son carísimas para los estudiantes. Y que se pierden porque solamente son para una nota. Cuando podemos articular para la construcción de un galpón, para la agricultura, etcétera. Es decir, hay un capital en conocimiento, en laboratorio, en profesionales. Y aparte somos instituciones que recibimos recursos del Estado, ya sea a través de becas, beneficios sociales o los créditos que reciben los estudiantes. Entonces, es una manera de devolver esto, de generar una muy productiva articulación con el mundo de la pequeña empresa y existiendo una de las obligaciones en las instituciones de educación superior que se denomina vinculación con el medio y que se tiene que acreditar y que es supervisada por la Comisión Nacional de Acreditación, debiera generarse un acuerdo para que el trabajo con las MIPYME sea algo de tipo permanente y sistemático, más allá de los centros de desarrollo empresarial que se puedan crear. Muchas gracias. Gracias, Pedro. El colega allá, y en la última, porque pedía palabra acá. Buenas tardes. Gracias por la invitación de estar en este evento. Que les habla Guillermo Aquebeque Lagos, presidente de la Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Hay dos temas que me gustaría tocar, que son asociatividad y políticas públicas. Pero antes de llegar a ese tema, quiero hacer un breve resumen de lo que es el cooperativismo en Chile para que se den cuenta cómo hemos llegado nosotros a estos dos temas de asociatividad y políticas públicas. El cooperativismo en Chile parte en el año 1887 con la primera cooperativa que se forma en Valparaíso, que se llamó La Esmeralda. Del año 1902, en que el gobierno se da cuenta de la importancia de las cooperativas que están teniendo en Europa, se da cuenta que es un muy buen elemento de producción y de asociación de las personas para mejorar su condición social. Es así como en el año 24 nace el Departamento de Cooperativa dependiente del Ministerio del Trabajo y también nace la primera Ley General de Cooperativa. Con la creación de la Corfo, el año 1938, se le da un tremendo impulso a las cooperativas, la creación de cooperativas eléctricas, cooperativas de vivienda, campesinas, todo tipo de cooperativas. Es así como llegamos a los años 60 con un cooperativismo sumamente grande. Tal vez Chile era el país más cooperativo de América Latina. Les puedo contar que el año 70, con una población de 8,5 millones de habitantes, teníamos más de 4.000 cooperativas y con aproximadamente 4 millones de personas participando en las cooperativas. Lamentablemente, el último gobierno que se preocupó de las cooperativas fue el gobierno de Eduardo Frei Montalva. De ahí para adelante viene toda una debacle hacia las cooperativas, porque un gobierno socialista dijo que las cooperativas eran capitales encubiertos y por lo tanto no eran de su agrado. Y eso que el cooperativismo de por sí es un aspecto social. Durante el gobierno militar las cooperativas son totalmente olvidadas y de esa cantidad de cooperativas empezamos a perder año a año muchas cooperativas. Llegamos al gobierno de la Concertación en este mismo salón, el año 89, cuando estábamos en plena campaña de cambio de gobierno, los que
iban a hacer el gobierno de la concertación, se comprometieron con las cooperativas y con una nueva ley de cooperativas. Así fue como el año 92 fue un proyecto de ley para mejorar la ley de cooperativas, pero lamentablemente ese proyecto de ley se quedó durmiendo 10 años en el Parlamento. Y bastó que una cooperativa de vivienda abierta tuviera problemas con un banco y tuvo que disolverse esa cooperativa para que fuera alarma pública, y rápidamente el Congreso sacó una ley de cooperativa, pero no la que estaba en trámite, sino una nueva, que lo único que hizo fue fiscalizar, no fomentar, sino que hacer solamente fiscalización. Y se cometieron varios errores en esa ley. Primero que nada, separa las cooperativas grandes de las pequeñas. Yo cuando hablo de las grandes son las que están en este momento controladas por la super de banco, que son todas aquellas cooperativas de ahorro y crédito que tienen un capital superior a 400.000 UF. Las que tienen un capital inferior a eso, seguimos dependiendo del Ministerio de Economía, de lo que era hasta hace poco el Departamento de Cooperativa, y hoy día la División de Asociatividad, que la está dirigiendo en muy buena forma mi amigo Mario Rodríguez. Hace 5 años nos damos cuenta de que de seguir en este plan Guillermo, con se te acaba el tiempo. Íbamos en debacle total. Y por eso que comenzamos un trabajo de asociatividad y un trabajo de políticas públicas. Nos dimos cuenta que era la única forma de volver a reempezar, a reinstalar a las cooperativas. Comenzando en el Congreso Nacional, pidiendo tribuna en todos los proyectos de ley que de alguna forma involucraran a las personas en la parte financiera o en la parte de asociatividad. Y eso nos dio un excelente resultado, porque fuimos escuchados por los parlamentarios, y el día de hoy hay un nuevo proyecto de ley que ya está en segundo trámite constitucional en el Senado, que esperamos que salga los primeros meses del próximo año, que va a mejorar notablemente el trabajo de las cooperativas. Y con fecha 11 de junio de este año hemos logrado un anhelo de muchos años, tener un Consejo Nacional Consultivo de Cooperativa y Economía Social, el cual yo creo que mañana doña Katia va a hablar sobre este tema, que es muy importante el trabajo que se está haciendo con los diferentes entes como Corfo, Cercotec, INDAC, y el cual le va a dar un movimiento muy grande, tal como lo dice este libro que ustedes tienen en sus carpetas. Guillermo, por favor, inversión. es que Termino. el tiempo es para todos. Ya termino, y los invito a que lean, ¿cierto?, en la última página donde dice el fortalecimiento de las cooperativas, que está incluido justamente en este programa. En realidad el tema es para largo, pero muchas gracias. Mirta. Ahí sí, ya. Bueno, al fin, ahí, ya. Sí, primero que nada quisiera plantear algunas cosas que tienen relación con mi gremio. Yo me llamo Mirta Araya, soy encargada del Departamento de la Mujer de la SOF, y la verdad es que el tema que, si bien es cierto, se ha tratado acá ya en la mesa, que es el tema de género, me gustaría contar algunas cosas específicas de nuestro gremio que tiene algunas particularidades, porque de verdad, lo digo entre comillas, porque no conozco la realidad de los países que nos acompañan, pero sí me gustaría que también conocer si hay alguna experiencia similar a la que nosotros estamos viviendo, porque creo que nosotros estamos enfrentando un proceso bastante interesante en el tema de género, y por eso que considero importante mencionarlo acá. Primero decir que del 100% de las ferias libres, el 90% trabajan mujeres. El 45% aproximadamente son jefas de hogar. Entonces, cuando nosotros pensamos que la magnitud de mujeres que tenemos trabajando en una fuente de trabajo, por ejemplo, hablamos, no sé si en todas partes hay ferias libres, de los países que nos están representados acá, ¿conocen el tema feria? ¿Feria libre en la calle? ¿Sí? Ya. Porque yo sé que en algunos países no hay, por eso pregunto, para no equivocarme, ¿ya?
Entonces, el tema es que nosotros tenemos, decía, un 90% de mujeres en los puestos trabajando y un 45% jefa de hogar. Bueno, el tema es que nosotros, ante la realidad que estamos viviendo y la realidad que nos ha tocado vivir como sector, es que hemos sentido como una necesidad imperiosa crear el Departamento de la Mujer. ¿Por qué creamos el Departamento de la Mujer? Porque veíamos que había muchas necesidades en el sector que no están siendo cubiertas por la sociedad. Vivimos en un país donde está siendo administrado un modelo económico neoliberal, donde a nosotros la mayoría de nuestras, ¿cómo podría decir?, conquistas sociales se fueron perdiendo, donde nuestro país vivimos una desigualdad terriblemente grande y la que más afectada aquí en este sentido es la mujer. Por eso nosotros sentimos que era imperioso, repito, imperioso crear una política dirigida hacia la mujer. Bueno, en este andar que llevamos 14, vamos para los 15 años en la SOF, vamos a realizar nuestro tercer congreso, que es el 17 y el 18 de noviembre, en donde nosotros, como Departamento de la Mujer y la SOF en su conjunto, nos hemos planteado elaborar un trabajo para ver cuáles son las prioridades y las necesidades que tenemos en torno de género, específicamente mujer. ¿Por qué? Porque creemos que se hace imperioso elevar la calidad de vida de nuestro sector. De ese punto de vista, hemos pensado que se hace muy necesario poder tener estrategias en torno a cómo desarrollar trabajo independientemente de lo que significa las políticas que están implementando a nivel de gobierno, que se habla mucho de la paridad, pero que en la práctica nosotros no sabemos si se va a realizar. Nosotros sí la queremos desarrollar en nuestro trabajo. Queremos que en la SOF, en las ferias libres, las mujeres efectivamente puedan surgir, crecer como personas, elevar su calidad de vida y aparte de eso, algo muy importante, decir que las mejores dirigentes que tenemos, y eso lo dice nuestro presidente, son las mujeres, responsables, preocupadas del trabajo, se hace el trabajo con cariño. Por lo tanto, creemos que es imperioso desarrollar trabajo en torno a este gremio. ¿Y por qué lo planteo de esa forma? Porque siento de que se ha dejado muy de lado... Tiempo. Bueno, quería plantear otras cosas que eran importantes, pero está bien. Ya. Ok. Tú habías pedido la palabra, nuestro amigo David de México. Gracias. Yo quiero comentar sobre el tema de las cadenas productivas. Si nosotros recordamos, en los años 90, en México la política industrial era que no hubiera política. Esa era la respuesta del Estado, del gobierno. La política industrial es que no haya política. ¿Y esto qué nos llevó con esto y con la apertura comercial? A que muchas de las cadenas productivas de nuestro país se vieron prácticamente eliminadas. Hoy día la industria del chocolate, por ejemplo, depende de importación de cacao, cuando México fue uno de los principales productores de cacao, al igual que en otras ramas. ¿A qué voy? Si bien es cierto que con las grandes empresas hoy día está el tema del desarrollo de la cadena productiva y es una de las políticas del Estado, del gobierno, no todas las empresas están preparadas para incorporarse a esa cadena productiva. ¿Cuál es el problema fundamental? En este caso ya no es ni siquiera el financiamiento, es un problema tecnológico. Tenemos un problema de tecnología para poder acceder a estas cadenas productivas. Ahí estamos trabajando, ¿nos va a llevar tiempo? Sí. Pero también por otro lado tenemos un problema con las grandes empresas de autoservicio, las departamentales. El productor mexicano le vende a un Walmart, le vende a un Soriana, a un Comercio Mexicana, que son los del país, y hay unas prácticas que hacen que el productor mexicano salga perdiendo. Y ahí, ¿qué es lo que se ha hecho? Ahí lo que se está trabajando es un convenio, se acaba de firmar hace 2 días, también participó la Canacintra como impulsor de esto, de las mejores prácticas. ¿Por qué? Porque al final las tiendas de autoservicio están quitándole prácticamente la ganancia al productor. Y si bien es cierto que allí no hay una cadena productiva, sí hay una cadena de valor, porque al final estos son grandes compradores. Y eso también tiene que ser revertido. Y finalmente,
hay que prepararse también porque termina uno siendo proveedor y entra a los programas de desarrollo de proveedores de estas tiendas. Entonces, tanto en la parte de la cadena para llegar a un bien terminal, que puede ser un electrodoméstico, una automotriz, o puede llegar a ser un mueble. También en los productos de otra índole que van a las tiendas departamentales, tenemos el problema de que nuestras empresas tienen que tener una mejora tecnológica para poder cumplir todos los requisitos de estas tiendas. Y finalmente, ¿qué pasa con todas las empresas que tienen un producto que no va ni a la tienda departamental ni va a un producto ensamblado? Esas empresas tienen un mercado interno. Esas no van a ser exportadoras indirectas por ningún lado y nunca van a llegar a ser proveedoras de las departamentales. Entonces, esas tenemos que colocarlas en el mercado interno. Y esta parte del mercado interno es otra de las políticas que deben de ser consideradas. No todo es exportación. En los años 90, todo en México estaba orientado a exportar. No exportamos las vírgenes de Guadalupe porque nos las ganaron, las hicieron en China. Que nos las enviaron a México. Entonces, creo que esta parte de las políticas públicas, la política industrial, tenemos que considerar este diferente tipo de situaciones. Y la otra, que es dentro de ese mercado interno, ¿cuánto compra el gobierno? En México el gobierno a nivel federal, estatal y municipal es uno de los mejores clientes, pero es uno de los peores pagadores. Vender al gobierno es casi jugársela para cerrar la empresa, siendo uno de los principales mercados que tenemos. Muchas gracias. Muy bien. Bien, yo quería un poco retomar la exposición de Giovanni, que me parece realmente interesante. Giovanni nos hablaba del tema de la productividad, realmente, y las diferencias que hay entre la productividad de las empresas europeas, las latinoamericanas, cómo los asiáticos se van cada día acercando más a las europeas y alejándose de nosotros, etcétera, etcétera. Pero en el análisis tuyo, Giovanni, que demuestra, en realidad hace el análisis y el estudio del problema, nos gustaría ver cómo a través de estos espacios hablamos del cómo acercamos, cómo nos vamos alejando de esa improductividad a ser mucho más productivos, ¿no es cierto? Y creo que ahí está el gran reto, porque, y digo esto porque a través de nuestros gremios, y hablamos de la productividad por una razón sencilla, que la productividad es uno de los elementos de la competitividad. Y cuando entramos a ser competitivos, no vamos a solamente exportar. Claro, lo que exportamos van a competir con los mercados de afuera. Pero en nuestros mercados competimos todos los días, porque nuestros mercados son mercados abiertos. Yo compito ahora con productos de China, de Corea, de Japón, de Europa, etcétera, y entonces nos enfrentamos a otros retos. Entonces, Giovanni, ¿cómo la CEPAL, gran estudiosa de todo esto, nos acerca más a la realidad y nos permite, y no solamente que queden estudios, sino que permite que entremos a hechos concretos para ver el cómo logramos nosotros llegar y acercar que nuestras empresas sean más productivas? Gracias. Sí, yo me quiero referir sobre el mismo tema, que cómo nos pueden ayudar. Fíjense que en Costa Rica tenemos varias iniciativas, una de ellas es la formación dual, que es que los estudiantes a nivel técnico tengan a dónde practicar en las empresas. Pero hablamos un poco en la mañana del tema de la legislación laboral que tenemos en Costa Rica, que es un poco complicado. La falta de competitividad que tenemos las pymes para encadenarnos o para cadenas de valor con las grandes es porque no tenemos la mano de obra preparada. Y nuestros países también no están preparando el personal que las empresas requieren. Pero también tenemos el tema de la legislación. Como el mandato de las CEPAL es con los gobiernos, creo que esa es la parte donde nos pueden ayudar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos requiriendo realmente para que ellos puedan de alguna forma dar alguna, pues no directriz, pero alguna recomendación del tema de las contrataciones? Ese es un tema, el tema de las prácticas. Otro de los temas que nosotros habíamos planteado allá era aprovechar los centros que ya están de formación para que los emprendedores o los del sector PYME pudieran hacer prototipos, porque un emprendedor no va a tener una maquinaria ni una inversión para desarrollar un producto. Entonces, eso afecta también el tema de la competitividad. Y si me da tiempo para una pregunta que hizo la señora sobre el tema de género. Tengo un minuto.
En Costa Rica existe la Política Nacional de Equidad e Igualdad. Eso nos ha ayudado mucho y tenemos el sistema de banca de desarrollo, que son fondos que se trasladan para las diferentes organizaciones de mujeres también, que se les da capital semilla como fondos no reembolsables. Tenemos la ley de corresponsabilidad en el cuidado, hablando de empleos de calidad, en donde el hombre, tanto como la mujer, son responsables por cuidado de enfermos, de niños, en el caso de enfermos terminales, incluso tienen salario cuando están cuidando a algún enfermo. Hablamos de calidad de vida de las familias también y equidad e igualdad en el tema de salarios. Y solamente para terminar, que ojalá que el tema de pymes, que ustedes mencionaban también, que no se quede como un eje transversal, porque entonces está en manos de todos y en manos de nadie. El tema pyme tiene que ser explícito, no implícito. Gracias, Noelia. Manfredo, por 3 minutos. Gracias, sí. Solo quería referirme al tema que mencionaba el amigo mexicano también acá, el involucramiento de la academia. Realmente en Guatemala lo hemos venido haciendo ya a partir de 2 años para acá y hemos encontrado un buen aliado. Realmente el sector privado y las universidades hemos encontrado un buen aliado básicamente en el tema de las pymes, porque en el tema de investigación, muchas pymes no tienen la capacidad realmente para investigar también, entonces hemos encontrado en las diferentes universidades unos buenos aliados y en contraparte lo que hacemos es que recibimos invitaciones de parte de ellos a darles pláticas a los estudiantes en diferentes grados para poder motivarlos y decirles que empresarios podemos ser realmente todos y que tenemos oportunidades para salir adelante. Entonces, bajo ese esquema creo que sí es un factor importante involucrar a las universidades en todos los países, ¿verdad? Guatemala lo está haciendo y nos ha ido bastante bien, solamente. Gracias. Muchas gracias. Álvaro. Cortito. Sí. Solamente una puntualización, que me parece que es un tema de sesgo. En Uruguay el universo de MIPYMES, solamente el 11% son industriales. El mayor porcentaje son empresas de servicios y comerciales y enfocadas al mercado interno. Solamente el 4% han tenido alguna experiencia exportadora, lo cual no quiere decir que sean exportadores, sino que han tenido alguna experiencia exportadora. Mal diríamos nosotros, como Asociación Nacional, tildarnos de representantes de las MIPYMES uruguayas, si no consideramos esta variedad. Y lo digo porque me parece que en el intercambio hacemos mucho énfasis en las empresas industriales y exportadoras, ¿no? Incluso todo el análisis muy interesante del amigo Giovanni, que nos preocupa y mucho de la matriz productiva, que ya estamos dando alguna discusión al interno de nuestro país, no considera este universo de las MIPES. Entonces estamos lejos todavía de analizar esta diversidad, ¿no? Y cuál es la viabilidad de estas unidades productivas que tienen que ver con los servicios y con el comercio. Nada más. Gracias, Álvaro. Rosmarie, cortito. Pedro, una sugerencia como para tener en cuenta de pronto en el esquema. Nosotros a través de las oficinas de transferencia de resultados de investigación, OTRIS, nos hemos dado cuenta que el sector académico piensa que tiene unas tecnologías bastante desarrolladas, pero al interior los grupos de investigación por lo general se casan con investigaciones para el sector productivo según unos criterios, por relaciones, por cercanía, por lo que sea, más no unos criterios basados en la demanda real del sector productivo. Eso hace que esa brecha de la que siempre nos hemos quejado del sector productivo con la academia de trabajar mancomunadamente no se acerque como debe ser. Entonces vale la pena revisar eso y ver cómo se subsana. Gracias, Rosmarie. Yo. Sí, a ver, sintetizando un poco, ¿no? Algunas cosas que se me ocurren. A ver, aquí vuelvo sobre el tema del problema político, porque es el primer. Le hago un ejemplo, o sea, muy concreto, ¿no? A ver, cuando nosotros trabajamos en investigación, está bien, seguimos las indicaciones de las que son, obviamente, las que dan
los países que nuestro plan de trabajo y qué sé yo, pero pensemos en la política, en la asistencia técnica, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en asistencia técnica, trabajamos por pedido de un gobierno. Generalmente, no necesariamente, porque hemos hecho cosas también para gremios empresariales en Argentina con la UIA, por ejemplo, sí que no son pequeñas y medianas empresas, ya sé, pero bueno, nosotros respondemos a los pedidos de distintas instituciones, pero sí, pero está bien, empecemos con un ejemplo relacionado con un gobierno, ¿no? Nosotros recibimos un pedido de asistencia técnica, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, queremos que la CEPAL nos ayude a diseñar una serie de iniciativas que puedan modificar la estructura productiva. Nuestro enfoque es obviamente, eso lo hemos hecho explícito, ¿no? Que bueno, cualquier proyecto se construye obviamente, por supuesto, con un liderazgo institucional por parte del Estado, ma a través de un proceso en el cual si no está involucrado el sector privado, la cosa no va a funcionar, porque al final la inversión es quien tiene que hacerla, es el sector privado. Perfecto. Entonces, bueno, nos relacionamos con el sector privado, pero ¿con qué sector privado nos relacionamos? Con el sector privado que es relevante políticamente para el gobierno, no podemos inventarlo nosotros. Ahí tenemos un problema. Yo puedo sugerir, pero yo no decido cómo es el proceso político de construcción de cada país. Puedo sugerir, mire, pero hay una serie de temas, no puedo sugerir este o aquel gremio, además porque no lo conozco, en la mayoría de los casos. En algunos países sí conozco más, en otros menos, pero a veces voy a un país y no conozco. Lo actore privado, quién es quién, tengo que entenderlo. Pero puedo sugerir determinada temática, y lo hago, lo hacemos. Pero si para el gobierno esa temática o no son relevantes o no hay un interlocutor fuerte con el cual sentarse, al final el gobierno termina sentándose y nosotros también nos terminamos sentando con gremios que son de mediana empresa para arriba. Cuando tenemos suerte son empresas medianas. Porque con ellos se puede discutir, construir un diálogo, tomar compromisos, yo te doy esto, pero tú que me das a cambio, porque eso significa un proyecto, digamos, ¿no? Yo te doy algo, pero tú que te comprometes. Y ahí, de vuelta, más allá de señalar en nuestros estudios, en nuestro enfoque, también en nuestro trabajo cotidiano, pero miren que la estructura productiva es una cosa mucho más compleja, está bien cambiarla, es el primer paso. Antes, como decía el colega de México, el amigo de México, directamente se decía, bueno, la mejor política en ninguna política industrial. Por lo menos se dice, no, bueno, tal vez el piloto automático funciona hasta cierto punto, hay cosas en las cuales se puede intervenir. Eso ya es un paso adelante. Pero el cómo se interviene depende ya del juego político que hay en los países y sobre el cual nosotros objetivamente no tenemos influencia y no podemos meternos por mandato, además. Entonces, ahí hay un tema de fondo que es cómo se construye, y ahí sí le paso la pelota a ustedes, porque no es un tema en el cual soy experto, y cómo se construye una presencia política más fuerte de gremios que al final, también, no representarán toda la pequeña y toda la MIPYME de su país, pero que representan cientos, miles, a veces decenas de miles de empresas. Eso de verdad no es un tema en el cual yo me animo a dar opiniones tampoco, porque no soy un gran experto, pero objetivamente hay un tema central de cómo se adquiere capacidad técnica, capacidad política. Capacidad política sin capacidad técnica no funciona, porque si uno no es capaz de hacer propuesta, por otro lado no puede ser un interlocutor que el gobierno toma en serio. Por mucho que la institución sea seria, digamos, no es cuestión de si es seria o no es seria, es tener la capacidad hay gobiernos que están más abiertos, otros menos. Bueno, también no todos los gobiernos son iguales, obviamente. Pero de vuelta, el cómo se hace se ve caso por caso, cadena por cadena, país por país, sector por sector. Se construyen las soluciones que involucran a la pyme. Obviamente es mucho más fácil con pyme industriales que con pyme de comercio, pero hay un paso previo. Si el interlocutor no está sentado en la mesa,
no podemos sentarlo nosotros. Ese es el problema que tenemos. Nosotros nuestra relación es con el gobierno, con quien nos llama y que nos indica, bueno, estos son los actores con los cuales nosotros queremos construir el proyecto, ayúdenos. Y entre estos actores no están los gremios de pequeña y mediana empresa, más allá de decir, mire, pero me parece que el proceso que ustedes están armando le falta una pata, cosa, etcétera. Más allá de eso no podemos ir. Entonces ahí volvemos al tema, ¿cómo creamos gremios más políticamente y técnicamente más fuertes? Bien, estamos claritos, ¿no? No, ya estamos cerrados porque ya llegó nuestro invitado que debería partir ahora, pero nosotros tenemos una pausa de café a la cual los invito en 2 minutos tomarnos un café y volver de inmediato. Pues después nos falta tiempo y les recuerdo lo que dije a la hora del almuerzo. Ahora empezamos a pelear contra el cierre de la CEPAL que es a las 5:30 de la tarde y por lo tanto no va a haber más tiempo después. Ahora lo podíamos estirar. Yo quiero señalar solo una cosa, creo que interpreto a todo porque hemos estado cabeceando aquí, sí, y haciendo... el tema que acaba de plantear Giovanni en relación a los problemas de cómo nos sentamos a la mesa, creo que es el objetivo 1 y principal de esta reunión. No puede haber otro tema más importante que ese. Todo lo que hemos discutido es súper importante, pero el más importante es el que nos acaba de desafiar en buena lid, digamos, de buena manera, Giovanni, en cómo nos subimos a la mesa en nuestros países y a la mesa en América Latina. Y es parte de la discusión y el debate que haremos mañana en la mañana, por eso les pido que no alarguemos más el tema y nos vayamos a tomar café. Le agradecemos a Giovanni, un aplauso grande para él. Y esperamos encontrarlo pronto, y esperamos estar en la mesa. Muchas gracias, Giovanni.